Mateo capítulo 6, el verso 25. Vamos a leer hasta el verso 34. Gloria a Dios. Bien, el verso 25 de Mateo, capítulo 6, dice: por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Dios, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Hemos adorado tu nombre, hemos alabado tu nombre, Señor. Y te damos gracias porque tú nos permites hacerlo. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes para escuchar tu palabra, para recibir tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que pongas en mis labios tus palabras, Señor. Que seas tú, oh Dios, trayendo tu buena palabra a los oyentes. Esa palabra buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Tu palabra edifique, exhorte. Que tu palabra, Señor, consuele cada vida, Señor, en esta noche. Dios mío, yo te ruego que bendigas cada corazón, que bendigas, Señor, cada vida. Te ruego también, Señor, por nuestra hermana Mirza, Señor, su familia, su esposa, sus hijos, que han estado en una situación, Señor, en un momento de dolor, de dificultad, Señor, por la pérdida de un ser querido. Te ruego, Dios, que fortalezcas la vida de mi hermana,
su familia, Señor, que los consueles. Y gracias, Señor, por todo lo que tú haces para con nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a hablar bajo el tema la ansiedad y su remedio. Ese es el tema. Quiero decirle que para el afán o la ansiedad o la preocupación, como usted quiera llamarlo, hay remedio, ¿verdad? Hay una solución para este mal. Quisiéramos hablar, ¿verdad?, de esto a la luz de la Escritura, ya que hay dos palabras griegas que comunican la idea de ansiedad. Una de ellas es la palabra tarazo, la palabra griega que se traduce turbarse. Significa esta palabra ser sacudido o agitado. La palabra griega se traduce turbarse, como en Juan capítulo 14, verso 1, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Los discípulos en ese momento estaban turbados, ya que Jesús les estaba hablando acerca de su viaje al cielo y que iba a preparar lugar para ellos en el cielo. Pero les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y sigue diciendo la Biblia que Él va a la casa de su Padre y que ahí hay muchas moradas para cada uno de ellos. Pero los discípulos, dice Jesús, que estaban turbados. Entonces, una de estas palabras se traduce turbarse, es la palabra tarazo, y significa ser sacudido o agitado, ¿verdad? Eso es lo que podemos entender por afán. Una persona afanada es una persona que está siendo sacudida por el mismo afán. Es una persona agitada, es una persona que está agitada por exceso de preocupación. La otra palabra es la palabra merignao y se traduce afanarse. Significa esta palabra ser dividido o partido. Mire, qué importante esto, porque la ansiedad por las cosas que uno necesita para el sustento de la vida puede ser para el día de mañana, por decirlo así. Este es lo que Jesús prohíbe, ¿verdad? En otras palabras, estas cosas literalmente pueden dividirnos y partirnos, como dice el significado de la palabra merignao. Y esto es lo que hace precisamente el afán. Nos parte, nos divide. Una persona creyente, por decirlo así, que se afana, es una persona que en un momento confía en Dios, pero luego viene y duda de la promesa de Dios. Mire, entonces es una persona que está partida, que hay división en él. Y por esa razón es que
entendemos que Jesús prohíbe el afán, la ansiedad, porque la persona que se afana no tiene ese tiempo para concentrarse en Dios. La persona se afana porque duda de la provisión de Dios, de lo que Dios dice. Y esto es precisamente lo que Jesús quiere transmitir a sus discípulos. Jesús quiere que entiendan el mensaje que Él les está dando en ese momento. Entonces el creyente que se afana es un creyente que está dividido, que está partido. Por un momento confía en Dios, en la provisión de Dios, y luego se cae, ¿verdad?, y deja de confiar en Dios y duda de la promesa de Dios y se pregunta: ¿será que Dios va a suplir mis necesidades, lo que necesito? Entonces entra en duda. Pero la voluntad de Dios para sus hijos es que sus hijos vivan confiando en su palabra, no en un estado de ansiedad, porque la ansiedad o el afán, la preocupación es algo que nos afecta en el crecimiento, nos afecta en el crecimiento espiritual, en la relación con Dios, nos afecta, espiritualmente nos afecta lo que es la ansiedad. Pero el pasaje de Mateo presenta un antídoto divino para poder evitar las preocupaciones, la ansiedad. Y primero, Jesús prohíbe la ansiedad y luego está señalando sus causas, ¿verdad? Hay una prohibición y luego Jesús dice cuál es la causa de dicha ansiedad, de dicha preocupación. Entonces vamos a ir entendiendo eso. Jesús destaca algunas razones en contra de la ansiedad y termina declarando el principio general que debe guiar a sus hijos, a los hijos de Dios. Vamos a ver el verso 25 en la RB60. Vamos a ver la RB60 primero, que lo acabamos de leer. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Dónde nosotros podemos ver un ejemplo más claro acerca de esto que Jesús está hablando? Y lo tenemos precisamente en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo saca de la esclavitud de Egipto. Y por la misma situación de ellos tuvieron que patinar, por decirlo así, 40 años en el desierto, dando vueltas en el desierto, cuando la tierra prometida estaba a la vuelta de la esquina. Pero ellos no pudieron confiar en el Señor y por eso dieron tanta vuelta en el desierto. Pero fíjense que a pesar de todo, Dios tuvo cuidado de ellos en el desierto. Dios, cuando tenían hambre, Dios les proveía. Cuando tenían sed, Dios les proveía. Y cuando dice que su calzado no se envejeció, su pie no les crecía. Entonces eso deja mucho que decir, ¿verdad? Porque Dios tenía el control de ellos. Entonces por eso Jesús dice, no se afanen por la vida, por su vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Tampoco es que Jesús está diciendo que no debemos de trabajar. No está diciendo eso el Señor. El Señor no está diciendo no trabajen. El Señor dice, la Biblia dice que hay que trabajar. Lo que Jesús prohíbe es el afán por aquellas cosas
que realmente, que si confiamos en el Señor, Dios lo va a hacer. Y más pecado aún es afanarse por las cosas del día de mañana, sabiendo que ese día no es nuestro. Ok, entonces el verso 25, Jesús dice: no se afanen por la vida, por lo que van a comer, por lo que van a beber, ni por vuestro cuerpo que van a vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Jesús dice: la vida es más que el alimento, el cuerpo es más que el vestido. Entonces no se afanen por estas cosas. En esta versión, hay una versión que es la corona de Jerusalén, tradujo de esta manera: por eso digo, no andéis preocupados. Mire hermano, hay algo interesante en esta versión, y es que Jesús está diciendo que la persona ya entró en esto, ya está en esto. Por tanto digo, no andéis preocupados por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. No andéis, dice esta versión. Qué importante. Está hablando de una acción que ya está en proceso o en progreso, que si no la atendemos, es un asunto que va a ir creciendo, que nos va a atar, que nos va a amarrar y que nos va a apartar de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo, que esto ya es una acción que está en progreso, que si no se atiende, cada día va a ser dañina. Pero mire qué importante, Jesús dice en el verso 34, en esta versión, dice lo siguiente: así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Es interesante lo que Jesús está diciendo, y es que cuando entramos en esto, el daño que causa la ansiedad, la preocupación, el daño que causa el afán es terrible. En otras palabras, Jesús está diciendo: no continúen afanados. Es un no de Jesús para sus seguidores. Debemos de entender que la voluntad de Dios es que ninguno de sus hijos se afane por el sustento de la vida. Eso es lo que el Señor está enseñando, que la iglesia, que sus hijos deben de confiar, o debemos de confiar en sus promesas, en su palabra, y que no es para ningún creyente el afanarse, ¿verdad? Y está hablando por cosas de la vida, como la comida, la bebida y el vestido para el cuerpo, porque el afán aleja a las personas de Dios. En el verso 30 nosotros vemos la causa de la ansiedad, y la encontramos en la expresión hombres de poca fe. O sea, esa es la causa de la ansiedad: dejar de confiar en Dios. ¿Por qué la gente se afana? Porque tiene muy poca fe, dice la Biblia. Esa es la causa. ¿Por qué nos afanamos? Porque somos incrédulos, porque hay incredulidad en nosotros, porque no podemos confiar en la palabra del Señor. Dice: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno,
Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, ¿qué sería un afán? Un afán sería que tú trabajes 8 horas, es lo normal, ¿verdad? Pero que tú digas, no, voy a meter horas extras. Y esas horas extras te quitan el tiempo de Dios. Ese es el pecado que Jesús está señalando. O sea, lo que está diciendo el Señor, basta con esas 8 horas que tú estás trabajando. Si confías en mí, eso va a ser suficiente para que vivas. Pero el afán ve más allá, nos lleva mucho más allá. Y vemos que la poca fe, hermanos, era la causa del temor de los discípulos en aquel momento de la tempestad. En el capítulo 8 de Mateo, el verso 23, entonces hay un temor en la persona. La persona se afana porque teme que Dios no va a cumplir su promesa. Por eso se afana la persona. Y en este momento miramos la tempestad. Dice que y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. O sea, estaba sucediendo todo eso y Jesús está tranquilo, durmiendo. Y vinieron sus discípulos. Mire, no pierda de vista esto, porque en Mateo capítulo 6 Jesús está hablando a sus discípulos, le está transmitiendo un mensaje a sus discípulos. Y en este pasaje que estamos viendo también se trata de los discípulos. Y es que el Señor en cada asunto que pasa en la vida de ellos les está enseñando, les está dando una enseñanza. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, pero gritando, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mire, se lo dijo, se los acababa de decir en el capítulo 6 de Mateo. Jesús dice, la causa del afán es la poca fe de los hombres, de las personas o de los creyentes. Esa es la causa. O sea, Jesús está diciendo, el hombre se afana o el creyente se afana porque tiene poca fe, porque tiene temor de que Dios no le va a suplir sus necesidades. Y aquí el Señor lo reprende y le dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Se da cuenta? Jesús le está diciendo, tienen que confiar en la palabra. También vemos la poca fe de Pedro, que hizo que después de haber caminado sobre las aguas, luego dice la Biblia que se empezó a hundirse. Y fue el temor, dudó de la palabra del Señor. Y vamos a leer el pasaje en Mateo capítulo 14. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, hermano, así es el afán. Cuando tú empiezas a confiar en el Señor, en la promesa del Señor, las cosas marchan bien. Pero como el hombre empieza a afanarse, entonces es partido el hombre, es dividido y está en dos cosas. Empezó a confiar en el Señor, es el caso de Pedro, es el mejor ejemplo que podemos dar. Pedro
confió. Cuando el Señor le dijo, bien puedes, camina sobre las aguas, empezó a caminar sobre las aguas solventemente, porque creyó la palabra del Señor. Pero en ese momento, llega un momento en que Pedro duda de la palabra del Señor y empieza a hundirse. Entonces ahí podemos entender que el hombre de Dios, Pedro, está partido, está dividido en ese momento, porque primero creyó las promesas del Señor y luego empieza a dudar. Entonces, ¿por qué se afana la iglesia? Porque duda de las promesas del Señor, porque no puede confiar en la palabra del Señor, aunque por algún momento las creyó y las cosas marchaban. Mire, hermano, yo no creo que si usted es hijo de Dios o hija de Dios, Dios no tenga cuidado de usted. Yo no creo que si usted no tiene trabajo o si no ha tenido trabajo por 6 meses, por decirlo así, yo no creo que usted haya aguantado hambre. Yo no creo que Dios no haya suplido sus necesidades en esos 6 meses si usted es hija o hijo de Dios. Yo no lo creo, porque la Biblia dice otra cosa. ¿Me entiende? O sea, Dios sabe que usted no tiene un empleo y que no lo ha podido conseguir, pero que más adelante Dios lo va a proveer. Pero yo estoy seguro que a usted no le ha hecho falta el sustento diario. Así trabaja Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, hermano, si Dios le dice a Pedro, déselo fuerte al Señor. Si Dios le dice a Pedro, Pedro, camina, y Pedro camina sobre las aguas, ajá, y ahora que duda, dice que Pedro tuvo miedo, dudó, quiere decir que dudó de la palabra del Señor, y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso siguiente, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, mire, una persona afanada, hermano, es bien difícil, porque el afán no te permite congregarte, no te permite leer la Biblia, no te permite orar, no te permite alabar al Señor. El afán no te permite esas cosas, porque la persona está afanada. Entonces la persona está en un montón de cosas y no puede concentrarse porque está dividido, está partido. Entonces, ¿cuándo Dios puede hablarle a esta persona? No se puede, porque él no puede atender la voz de Dios. La persona no puede atender la voz de Dios, no puede atender la Biblia, no puede atender la oración, no puede atender muchas cosas que son vitales en la vida diaria del creyente. Y es el buen ejemplo que tenemos, es el ejemplo de Pedro. Y el otro ejemplo de la tempestad. Jesús los reprendió en las 2 ocasiones y les dijo, hombres de poca fe. Razones por las cuales el creyente no debe tener ansiedad por el sustento de la vida. Yo enumeré algunas. Número 1, una de las razones por la que el creyente no debe de afanarse, no debe de entrar en esto, es que la ansiedad es innecesaria. El creyente no necesita afanarse. Es innecesaria la ansiedad. Esa es una razón por la que el creyente no debe de afanarse, porque es innecesaria. ¿Por qué decimos que es innecesaria? Porque la Biblia dice que Dios creó las aves. La Biblia dice que Dios creó las plantas. Y dice que en cuanto a las aves, Él las alimenta. Y dice que las aves no trabajan.
Dice que las plantas, los lirios, no trabajan ni hilan. Pero Dios dice que viste los lirios del campo y dice que ni aún Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Imagínense la hermosura de los lirios. Ahora, hay un detalle, hermano, mire, hay un detalle importante. Y es que yo quiero preguntarle a usted, ¿trabajan las aves del cielo para comer o no trabajan? Dice la Biblia, dice Jesús que no trabajan, pero dice que Dios las alimenta. Entonces, ¿cómo lo entiende usted? O sea que Dios lleva el alimento al nido de las aves. Así es. No, ¿verdad? Sabe que tenemos que verlo desde otro ángulo. Porque lo que Jesús está prohibiendo es el afán, no que nosotros trabajemos, sino el afán. Eso es lo que Jesús prohíbe. Las aves del cielo, Dios las alimenta, pero Dios no lleva el alimento al nido de las aves, sino que ellas salen a buscarlo. Amén. ¿Lo entiende? Lo malo es el afán. Ese es el problema. Que te afanes por el día de mañana, si tampoco sabes si vas a vivir el día de mañana. Entonces, el afán Jesús lo prohíbe. Ok, Jesús quiere dejar o grabar este mensaje en la mente de los discípulos. Él quiere grabarlo en la mente de ellos. Dice que Dios provee para las aves y para los lirios. Miremoslo en el verso 25, en la última parte, el verso 26, la última parte, el verso 30, la última parte. Verso 25 del capítulo 6 de Mateo, parte B. Y dice, se hace la pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Se hace la pregunta el Señor. El verso 26 ahora, vamos a leer la parte B. Y dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y el verso 30 dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, no valéis mucho más. Dice que la vida es más importante que la comida y el cuerpo es más importante que el vestido. Y ahora dice que si Dios alimenta a las aves y viste a los lirios, ¿acaso ustedes no son más importantes que las aves y que los lirios? ¿No valen mucho más ustedes, hombres de poca fe? Mire qué interesante. O sea, que Dios dice, si pueden confiar en mí, entonces yo les voy a dar el sustento diario. A Israel se le dijo, ok, yo les voy a dar de comer, pero no amontonen para el día de mañana, porque yo les voy a dar cada día su porción. O sea, Dios tiene tanto cuidado de nosotros que está pendiente de nuestras necesidades. Y aquí lo que Jesús está atacando es el afán por aquellas cosas diarias, como el alimento, el vestido y la bebida que el cuerpo necesita. Segunda razón por la cual no debemos de afanarnos o estar en ansiedad es que la ansiedad no es fructífera.
La ansiedad no produce frutos buenos, no es fructífera, no podemos afanarnos. La ansiedad no produce resultados positivos, de lo contrario son negativos, porque la gente termina cargada, termina estresada, y eso más bien nos acorta la vida. Una persona estresada, hermano, es una persona que va a durar menos. Entonces por eso el Señor dice que no nos afanemos. En el verso 27 dice lo siguiente del capítulo 6: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Quiero decirle que de repente usted se hace la idea, cuando la Biblia menciona codo, se está refiriendo a un codito de esos de tubería PVC. No sé si se hace la idea a alguien cuando la Biblia menciona codo. Correcto. Entonces, mire qué importante es esto. Dice el Señor: nadie, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo. O sea, nadie puede decir, ok, me voy a afanar, voy a luchar y voy a trabajar duro para poder crecer. No. Se dice que un codo se está refiriendo a la Biblia del codo a la punta de los dedos. Eso es un codo, más o menos medio metro. A eso se refiere Jesús. Nadie, por mucho que se afane, va a añadir a su estatura medio metro. ¿Se da cuenta? Lo importante que es entender lo que Jesús está diciendo. Ninguno podrá añadir, o sea, no vamos a descartar que sí va a añadir otras cosas como males, situaciones. Aquí vamos a aplicar la palabra griega que dice que la persona afanada es una persona que está agitada, ¿verdad? Y es una persona que terminará turbado, turbada, en serios problemas por cuanto está afanada y dejó de confiar en Dios. Ahora, el mensaje, hermano, es para la iglesia, es para los hijos de Dios, para ellos es el mensaje, no es para el mundo. Ya lo vamos a entender que no es para el mundo. Entonces, la ansiedad, en vez de prolongar la vida, la suele acortar, acorta la vida. Tercera razón por la cual no deberíamos de afanarnos es que la ansiedad es incompatible con nuestra posición como hijos de Dios. La ansiedad no es compatible con nuestra posición como hijos de Dios. En el verso 32 del capítulo 6 de Mateo, dice la Biblia: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vamos a entender ahí que, mire, lo que pasa es que nosotros cuando leemos mal. Muchos de nosotros leemos ahí, Jesús dice que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad. No dice de todas las cosas, ¿verdad? Sino de todas estas cosas. Entonces es las cosas que hemos venido leyendo en el contexto: vestido, comida, bebida. Entonces ya lo vamos a entender mejor. Pero mire qué importante. Dice el Señor: porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? El vestido, la comida, la bebida. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre que ustedes tienen sabe que tenéis necesidad
de todas estas cosas antes mencionadas. Eso es importante. La ansiedad es una característica de los incrédulos, no del creyente. Y si usted como creyente se está caracterizando por la ansiedad, por el afán o la preocupación, entonces no está bien, porque esta es una característica de los incrédulos, de los que no conocen a Dios, de los que no tienen a Dios, de los que no tienen un Padre celestial, como dice este verso. La ansiedad por las necesidades de mañana producen una doble carga. Imagínese, no podemos con las cargas de hoy o del día y vamos a poder con una doble carga. Esa carga de mañana nos aplastaría. Entonces, la Biblia es muy clara de que no nos afanemos por el día de mañana. Y yo quiero que leamos el verso 34, y tengo 3 versiones acá porque me gustó cuando estaba leyendo esto. En la primera versión del verso 34, capítulo 6 de Mateo, miremos una versión primero. Miremos la PDT. Ok. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Mire, entonces, ya se imagina usted, cargado nosotros con afán, con el afán diario, con los problemas diarios. Y si traemos a nosotros los problemas de mañana, las preocupaciones de mañana, no podremos avanzar. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo, que no nos preocupemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Imagínense que alguien cargado por el día de mañana y no sabe si va a vivir o no va a vivir. Hay personas que hacen números, ¿verdad? Y mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello. Y bueno, se cargan, se estresan. Y la Biblia dice, no es así. La otra versión, la Corona de Jerusalén, creo que ya la habíamos leído, pero vamos a leerla de nuevo. Dice esta versión, así que no os preocupéis del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Mire, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Tiene mucho con su propio mal. Y mire esta versión. La Biblia, lenguaje sencillo, tradujo de esta manera. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Espere, dice el Señor, que llegue mañana, porque usted no sabe si va a llegar. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Entonces Jesús dice, ¿cómo van a poder con tanta cosa? Entonces, el afán no es una característica del cristiano, es una característica de los incrédulos, de las personas que no conocen a Dios. En el verso 33, Jesús subraya el principio que sirve para orientar la vida diaria. Ok, Jesús nos da la salida, el remedio para evitar este afán, estas preocupaciones, esta ansiedad. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí le decía yo que íbamos a entender que la Biblia, o que Jesús nos está diciendo que todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas que usted quiere. No. La Biblia nos enseña claramente que
debemos de buscar a Dios primeramente, por sobre todas las cosas. Primero Dios, su reino, su obra. Debemos de estar involucrados, trabajando en la obra de Dios. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles todas estas cosas? Las antes mencionadas, como comida, vestido y bebida. Nada más. Eso es todo lo que les ofrezco, dice el Señor. Entonces, por estas cosas es que el mensaje en este pasaje, en este capítulo, es precisamente que no nos afanemos por la comida, por la bebida y por el vestido. Jesús dice: búsquenme a mí primeramente, y todas estas cosas, comida, vestido, bebida, serán añadidas si ustedes buscan mi reino y su justicia. Eso es lo que el Señor está diciendo. Bien, la preocupación o prioridad número 1 debe ser el buscar primero el reino, servir a Dios. Esa debe ser tu preocupación, debe ser mi preocupación. Yo debo de tener ansiedad por buscar a Dios, por servir a Dios. Yo debo estar preocupado porque quiero servir a Dios, afanado en servir a Dios, su reino, servicio a Dios. Esa debe ser la prioridad número 1 en la vida del creyente. Esta búsqueda debe ser continua. La voluntad de Dios para todo cristiano es que busque el reino, que le sirva a Él. La palabra buscar en griego significa desear con pasión. Eso significa la palabra buscar en griego, desear con pasión. ¿Usted desea servir a Dios con pasión? ¿Usted desea la presencia de Dios con pasión? ¿Usted sirve a Dios con todo deseo de su corazón, con pasión? La palabra buscar en griego significa desear con pasión algo de Dios. Significa la palabra griega perseguir con celo, perseguir algo, ir en busca de algo, perseguirlo con celo, buscar con afán. Esa debe ser la prioridad número 1 de cada creyente. Entonces yo pregunto, ¿usted está buscando a Dios con pasión? ¿Hay un deseo en usted por servir a Dios, por adorar a Dios? ¿Hay un deseo, hay una pasión en usted? ¿Está persiguiendo usted el reino de Dios? ¿O está buscando algo con celo, con afán, con preocupación? Cuando lo hacemos así, Jesús dice: todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos a Dios de esa forma, todas estas cosas, serán añadidas. Entonces, cuando alguien se empeña en servir a Dios, entonces Dios dice: bueno, mi hijo o mi hija necesita el sustento diario, necesita ropa, necesita calzado. Entonces Dios está ahí, como le decía, aunque usted no esté trabajando. Si usted está sirviendo a Dios, Dios se va a encargar de usted. Usted se encarga de Dios, Dios se encarga de usted. Amén. Así es, así trabaja el Señor. Ok. La palabra, no dice todas las cosas, sino todas estas cosas. En Filipenses capítulo 4, verso 10 al verso 13, Pablo nos da una gran lección. Este pasaje de Filipenses 4, 10 y verso 13. En gran manera me gocé en el Señor
de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Una persona que ama a Dios y que sirve a Dios es una persona que está contenta, no importando cuál sea su situación. Y Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Mire, Pablo dice, cualquiera que sea mi situación, yo he aprendido a vivir esta vida. Y dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, yo he tenido tiempos de abundancia, dice Pablo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. O sea, han habido momentos, dice Pablo, en que yo he estado saciado, en donde he tenido todo lo suficiente. Pero han habido momentos donde he tenido hambre, pero he sido enseñado, cualquiera que sea mi necesidad, mi situación, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso siguiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Interesante. Voy a ir cerrando, pero antes quiero contarles una parábola. Estaba leyendo un comentario y me encontré con esta parábola. Se trataba de dos pajarillos que estaban en un huerto sobre la rama de un árbol muy alto. Y los dos pajarillos miraban cómo los seres humanos caminaban por el huerto, se paseaban por el huerto, pero dice la parábola que la gente que caminaba eran personas apuradas y nerviosas. Los pajarillos miraban a las personas caminar en el huerto, pero eran personas apuradas y nerviosas. Y uno de los pajarillos le dijo al otro, le dijo, dime, ¿por qué piensas que la gente camina así, nerviosa y preocupada? El otro pajarillo le respondió, ¿será porque ellos no tienen un Padre celestial que los cuida como nosotros? Usted mira a los pajarillos felices, hermano. Mire, a nosotros nos cuesta levantarnos temprano para adorar a Dios. Pero una de las características de los pajarillos es que madrugan a alabar al Señor. Ellos son los que nos avisan a nosotros que ya está amaneciendo. Madrugan a bendecir el nombre del Señor, a cantar al Señor, y nosotros dormimos hasta las 9 de la madrugada. Y llama la atención eso, ¿verdad? ¿Por qué será que la gente le dice a un pajarillo al otro, camina tan acelerada y preocupada? Y el otro responde, ¿será que ellos no tienen un Padre celestial que los cuide como nosotros lo tenemos? Y el pasaje se presta, fíjese, porque dice Mateo
que el afán es cosa de los incrédulos, de los gentiles, dice, que no conocen a Dios. Pero ustedes, dice, tienen un Padre celestial que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, del vestido, del pan y de la bebida. Dios sabe, hermano, tenemos un Padre, hermano, entonces Él provee. Amén. Ok, Jesús está condenando aquella preocupación que nace de la incredulidad y desconfianza. Eso es lo que Jesús está condenando. Aquel afán, aquella ansiedad que nace de la incredulidad y también de la desconfianza. Y quiero cerrar con este pasaje de Filipenses capítulo 4, el verso 6. Dice: por nada estéis afanosos. Otra versión tradujo ansiosos, otra versión tradujo preocupados. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire, o sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que presentemos a Dios nuestras peticiones en oración y ruego, que seamos agradecidos con acción de gracia. Pero no se afanen, dice el apóstol Pablo, no se afanen, sino oren, traigan las peticiones a Dios, confíen en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y el verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos del afán, de la ansiedad, de la preocupación. O sea, si ustedes están presentando sus peticiones a Dios, sus oraciones a Dios, entonces Dios tendrá control de ustedes. Entonces Dios no va a permitir que el afán o la ansiedad o la preocupación los cargue, sino que Dios los cuidará. Entonces, en vez de estar cargados, ustedes tendrán paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones de dicho afán, de dicha preocupación, de dicha ansiedad, y vuestros pensamientos serán guardados en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y yo quiero dejarle con este pensamiento: busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas para el sustento diario, para el cuerpo, serán añadidas. Y usted estará satisfecho delante de Dios y le servirá con pasión, buscará a Dios con deseo, con pasión en su vida. Yo quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Vamos a orar. Jesús está diciendo: confíen en la palabra. Pedro le dijo: Señor, yo puedo ir a ti caminar sobre las aguas para ir a ti. Y Jesús le dijo: sí, puedes hacerlo. Entonces Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, pero llegó un momento que dudó. Y Jesús lo reprendió cuando Pedro se está hundiendo. Jesús lo toma de la mano y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Quizás has dudado de la palabra de Dios y has entrado en un afán desmedido, y ese afán te ha apartado de Dios. Ese afán no ha permitido que tú te acerques a la Biblia, a la oración. Ese afán no permite que tú te congregues, que tú sirvas a Dios.
Porque la persona afanada nunca tiene tiempo para involucrarse en la obra de Dios. Entonces, hoy puedes renunciar a ese afán. Hoy puedes renunciar a esa preocupación que te carga. No te afanes, dice el Señor, por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio mal, tendrá su propio afán. Así de que no te afanes, vive la vida hoy. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas por las cuales te estás afanando serán añadidas sin necesidad de que te afanes. Si puedes creer a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, levanta tu voz, levanta tus manos y dile: Señor, Señor, aquí está mi vida. Permite que yo entienda, Señor, tu palabra. Que tu palabra, Señor, taladre mi vida, mi corazón. Tu palabra nos haga entender, Señor, Dios mío, el afán no es una característica del creyente. El afán no es algo fructífero. De lo contrario, nos acorta la vida. El afán es una característica de los incrédulos, de los gentiles, de los que no conocen a Dios. Todas estas cosas, dice el Señor, buscan los gentiles porque no conocen a Dios. Pero ustedes tienen un Padre celestial que sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios va a proveer para tus necesidades, pero Dios quiere que le busques con afán. Dios quiere que tu prioridad sea Él. Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere que le busques con pasión, que le sirvas con pasión, y Él va a proveer para tus necesidades. Oh Dios mío, glorifícate en la vida de la iglesia. Que esta iglesia, Señor, te busque con afán, con pasión, con preocupación, que te busque este pueblo, Señor. Oh Dios mío, queremos involucrarnos en tu obra. Queremos hacer tu obra. Si hay algo en lo que nos vamos a afanar, es en hacer tu obra. Si hay algo en lo que vamos a estar preocupados, es en tu obra, es en el servicio a ti, Señor. Y aquí en adelante voy a confiar en ti. Voy a trabajar las 8 horas y el resto del tiempo lo voy a dedicar a tu obra, Señor. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. He sido enseñado para vivir la vida cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir abundantemente, sé vivir en escasez. He sido enseñado, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Algunas veces he tenido escasez, pero estoy contento. Otras veces he tenido abundancia, pero estoy contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo mi fuerza. Es Cristo mi fortaleza. Es Cristo mi proveedor. Es Cristo mi sustentador. Él es todo para mí. Él lo llena todo en todo. Adóralo en este momento. Levanta tu mano. Dile: Señor, aquí estoy.
Quiero depender de ti como dependen las aves del cielo. Quiero aprender de los lirios. Quiero considerar los lirios que no trabajan ni hilan, pero que Dios los viste. Y ni aún Salomón se pudo vestir como uno de ellos, aún con toda su gloria. Y ustedes, dice el Señor, valen más que los pajarillos. Ustedes valen más que los lirios del campo. Son más importantes. Aumenta la fe del pueblo, Señor. Quita toda incredulidad. Quita toda desconfianza. En el nombre de Jesús, toda incredulidad, todo temor se va fuera en el nombre de Jesús. Lo sacamos de nuestra vida. Hoy declaramos que el Espíritu Santo se mueve. Viene a hacer una obra nueva en la vida de los hermanos. Quizás el afán del pedido ha hecho que descuides tu familia. Quizás por estar afanado, afanada, ha descuidado tu esposa, tu esposo, tus hijos. Dios quiere que reflexiones ahora. Y Dios te dice, no te afanes. Por tanto, no te afanes. Ninguno, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo. Nadie ha podido lograrlo ni lo logrará. Dios nos enseña en esta noche a esperar en su palabra, a involucrarnos en su obra, a buscar el reino, y las demás cosas como el vestido, la comida y la bebida, Dios lo va a añadir. Pero esa búsqueda que sea constante. Gracias, Señor. Te ruego que guardes al pueblo, que lo bendigas, que guardes su salida, su entrada. Hay promesa para tu pueblo, Señor, que tú lo guardarás y lo protegerás. Lleva con bien al pueblo hasta sus hogares. Líbralo de toda persecución del enemigo. Líbralo de todo mal. Aparta todo lo malo del camino y llévalos con bien. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo ruego, te lo suplico. Gracias, Señor. Gracias.